¿Cómo están delante del Señor las personas que viven juntas desde hace muchos años, tienen hijos y están bautizadas? ¿Cómo aconsejar a un amigo que ha dejado su iglesia? En la consejería matrimonial, ¿puede un hombre aconsejar a una mujer o viceversa? Porque tengo sueños que tienen que ver con Dios. ¿Cómo puedo ministrar a mi hijo autista? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta del tema que sea, de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cómo están delante del Señor las personas que viven juntas desde hace muchos años, tienen hijos y están bautizadas? Y agregan la pregunta que cuando una o la otra, cuando uno o el otro de las personas en la pareja no quiere casarse. O sea, que han estado juntos por mucho tiempo, tienen hijos, están bautizadas, me imagino que se congregan, pero uno o el otro no quiere casarse. ¿Cómo están delante de Dios? Y la respuesta es que están viviendo en fornicación, están viviendo en una relación íntima, en una relación de hombre y mujer sin estar casados. Y esto es fornicación, es la definición de fornicación. Y por más que quisiéramos no tomar tan en serio ese pecado, porque han estado juntos por mucho tiempo, obviamente se quieren, hay compromiso, tienen hijos, se ven como buenos cristianos porque van a la iglesia. Y mi experiencia ha sido que muchas veces en las iglesias a esas personas no nombran su pecado, no dicen están en pecado, mucho menos lo ponen bajo disciplina, los dicen tienen que regresar a Dios, tienen que dejar su rebeldía, no están bien con Dios. Esto es lo que deberían decir, es lo que deben decir, lo que debemos decir en amor a esas parejas. Debemos decir en amor la verdad delante de Dios. Busca Hebreos capítulo 13, verso 4. Honrosos sean todos en matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios, a los adúlteros los juzgarán Dios. Mateo 19, Jesús explica que en el matrimonio Dios hace una sola carne de dos personas. Afuera de esa unión están viviendo en pecado, en rebeldía, en fornicación. Están bajo juicio. Como líderes los que somos líderes en la iglesia, debemos enfrentar, confrontar en amor, decir la verdad en amor a las parejas de nuestra iglesia que se encuentran en esa situación. Si son cristianos, si están bautizados, pero están viviendo fornicación, tenemos que aplicar 1 Corintios 5, tenemos que ponerlo bajo disciplina, tenemos que enseñarles lo que deben hacer, darle la oportunidad de tomar la decisión correcta de casarse, de formalizar su unión delante de Dios, de entrar en un matrimonio. Pero si persisten en ese pecado, si entran en rebeldía directa, ya sabiendo lo que deben hacer, tenemos que ponerlo bajo disciplina para guiarlos hacia el arrepentimiento y orar por sus almas. No fingir que todo está bien y que el hermano y su esposa no están casados, están viviendo en fornicación. Tenemos por el alma de ellos, tenemos que decirle la verdad, amor. Y si tú estás viendo eso y tú eres una de esas personas en una pareja así, en una unión así, arrepiéntete delante de Dios. Si el otro no es cristiano, hay que separarse porque sería un yugo desigual casarse con esa persona, pero hay que salir de la fornicación. Si los dos son cristianos, cásense, no esperen mañana, cásense, hoy cásense y no duerman juntos hasta que se casen. Sepárense hasta que se casen, salgan de la fornicación y entren en obediencia a Dios.
¿cómo aconsejar a un amigo que ha dejado a su iglesia? Y el hermano que envió la pregunta describe que tiene un amigo que él y su esposa hace 5 años dejaron la iglesia donde se habían congregado por 20 años y fue abierto con comunicación con el viejo pastor de la iglesia de antes y el pastor de la iglesia nueva. Ellos arreglaron un cambio de iglesias y ya empezaron a ir a otra iglesia. Después, con el tiempo, empezaron a ver cosas en la nueva iglesia que no les agradaban y después, hace 5 años, dejaron a esa iglesia y desde entonces, y al final explica que desde entonces no han encontrado una iglesia que le agrada y va esporádicamente a la iglesia, no es parte de una comunidad. Y nosotros sabemos, solo para aclarar, el chiste no es ir a la iglesia todos los domingos, es ser parte de una comunidad, de una iglesia, de una congregación. Y cuando uno es parte de esa familia, se congrega todas las semanas, pero mucho más que eso, se lleva con sus hermanos y ministra juntos, hacen discipulado y evangelizan y trabajan como iglesia, es parte de un cuerpo. Y cuando uno no es parte de ese cuerpo, no se congrega y tampoco participa en una iglesia, no tiene un compromiso con una iglesia, es un estado sumamente peligroso para la vida espiritual de esa persona. Y tú haces bien en preocuparte por el alma de tu amigo, porque no anda bien en su vida, en su caminar con Dios cuando está separado de la familia de Dios. Lo que debe hacer tu amigo es buscar una iglesia. No va a encontrar una perfecta, pero encontrar una iglesia de sana doctrina y decidir ser parte de esa familia, comprometerse ahí. Y lo que tú debes hacer es hablar la verdad en amor a tu amigo y confrontarlo con el pecado de vivir separado de la familia de Dios y de enseñar y guiarle a entender que no hay excusa. No hay excusa por no ser parte de una iglesia, por no ser parte de una congregación y llamarlo al arrepentimiento en amor. En la consejería matrimonial, ¿puede un hombre aconsejar a una mujer o viceversa? Y esa es una buena pregunta porque muchas veces salen oportunidades de ministrar a otras personas. Y, y muchas veces es cuando hay problemas en el matrimonio, es cuando uno más busca a Dios y busca las cosas de Dios y busca a los consejos, abre a quien le den consejos. Nosotros, como líderes en la iglesia, como cristianos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Nosotros los hombres, tenemos que guiar y aconsejar a los hombres. Las mujeres deben aconsejar a las mujeres cuando es por parte, o sea, que cuando no es con la pareja. Siempre es mejor, la verdad, si se puede en la consejería matrimonial, siempre es mejor aconsejar a la pareja y aconsejar a uno, aconsejar al otro. Hay momentos que es bueno y que es apropiado y que ayuda, pero muchas veces aconsejar solo a uno no ayuda a la pareja porque ayuda a uno y ayuda a uno a ayudar a su matrimonio, pero donde hay más progreso, cuando hay más... cuando da más resultados de la consejería es cuando aconsejas a los dos, a la pareja. Y en eso, uno que es siervo de Jesús puede aconsejar a la pareja, y si es hombre puede aconsejar a la pareja, si es mujer puede aconsejar a la pareja. Es mejor como pareja, si estás casado y vas a aconsejar a una pareja, da el consejo con tu esposa. Porque ella va a tener una perspectiva cristiana y está unida contigo en eso. Dado consejo con ella, haz la consejería con tu esposa, porque ella va a tener una perspectiva diferente que la tuya. El Espíritu Santo, lo que yo he visto con mi esposo cuando nosotros damos consejos matrimoniales durante los años de nuestro ministerio, es que el Espíritu Santo obra diferentemente a través de los dos de nosotros, que si solo uno o el otro estuviera dando la consejería. Ahora, mejor en pareja,
Pero si tienes que aconsejar a uno o el otro, hombre con hombre, mujer con mujer. No, cuando uno está dando, uno está abriendo y tiene problemas en su matrimonio, está en un lugar vulnerable, muy vulnerable. Y cuando uno está en una consejería matrimonial, se abre mucho y habla de temas que no es apropiado que un hombre esté hablando a solas con una mujer que no es su esposa, que es la esposa de otro, de los problemas de su matrimonio. Hay tantas trampas y tantas tentaciones y tantas oportunidades para caer que salen en esas situaciones. Tienes que forzar esa regla en tu iglesia. Hombre con hombre, mujer con mujer, en la consejería matrimonial. Y mejor que eso aún es parejas. Parejas dando consejos a parejas. Una hermana pregunta, ¿por qué tengo sueños que tienen que ver con Dios? Bueno, la respuesta a la pregunta hay varias razones. A veces nosotros tenemos sueños con Dios o con las cosas de Dios porque Dios nos está guiando a través de su Espíritu Santo, está estimulando nuestro pensamiento mientras que dormimos. Tal vez nos está advirtiendo de algo, tal vez nos está guiando, tal vez nos está haciendo ver algo que no habíamos visto antes, tal vez nos hace pensar en algo que leímos en la Biblia y nos trae a la mente y Dios por medio de su Espíritu Santo activa nuestra mente y nuestro pensamiento cuando estamos dormidos. Eso puede pasar. También puede ser que viene naturalmente en algunos casos porque si nosotros estamos cantando a Jesús, si estamos pensando en las cosas de Dios, si estamos orando y leyendo la Biblia, esos pensamientos, esos sentimientos van a estar en nuestro espíritu, en nuestra mente. Y cuando nuestra mente empieza a activarse, cuando estamos dormidos, naturalmente irán a veces a donde nosotros ya hemos estado pensando, donde hemos estado durante el día. Puede ser porque como producto de tu relación con Dios y tu búsqueda de Dios cuando está despierta y después dormida, lo mismo, sigue con lo mismo. Um, no obstante, no importa tanto de dónde vienen, si vienen como producto de la abundancia de nuestra adoración y nuestra relación con Dios en las horas conscientes de nuestra vida o si vienen directamente de una guía del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar, analizar lo que nosotros soñamos. Solo porque tiene que ver con algo espiritual no significa que vienen de Dios, porque a veces los sueños son productos de demonios que se meten entre nuestros pensamientos cuando estamos dormidos. Cada pensamiento que tenemos cuando estamos despiertos no viene de Dios, a veces viene del Espíritu Santo, a veces vienen de los demonios, a veces vienen de nosotros mismos. Nosotros tenemos que analizar, tomar cautivo cada pensamiento, aun los pensamientos que tenemos cuando estamos dormidos, y hacerlo a la obediencia de Cristo, como dice la palabra. Entonces tenemos que analizar lo que soñamos, compararlo con la palabra de Dios, compararlo con la palabra de Cristo. Y si concuerda en algo con la palabra de Dios, hay que aceptarlo, hay que preguntar qué debo hacer, qué me llevaría esa idea, ese pensamiento que tuve que está relacionado con la palabra de Dios y que yo veo un paralelo en algo que Dios dijo. ¿Cuál sería la aplicación de lo que Dios dice en su palabra que me hizo pensar en eso cuando estaba dormido, cuando estaba soñando? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué acción quiere Dios de mí? ¿Cuál es la acción, la obediencia, la aplicación que debe salir de mí? Cuando es algo que decimos, eso fue espiritual, pero no concuerda con la palabra de Dios, hay que rechazarlo inmediatamente y no tener nada que ver con esto. Y en los momentos cuando soñamos con adoración, cuando soñamos y solo sentimos más cerca de Dios, hay que darle gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos une con el Padre. Y la misma hermana pregunta, ¿cómo puedo ministrar a mi hijo autista? Y cuenta que su hijo está en el espectro de autismo y parece que es Asperger
y no sabe si él puede sentir la presencia del Espíritu Santo sin saber quién es el Espíritu Santo. Y pregunta si debe cantarle himnos o cómo debe ministrar a su hijo. Y en parte, la respuesta dependerá de algunos detalles que no sé. Depende del hijo, de la edad de tu hijo, depende de la severidad de su condición. Por ejemplo, si tu hijo es pequeño, o sea, joven, tan joven que aún sin tener la condición de autismo, no entendería todavía de quién es Dios y el Espíritu Santo y no podría comprender bien. Si todavía tiene la edad de un niño, que tiene la mente de un niño, pues caería con los demás niños en lo que dice Jesús. Busca Lucas capítulo 18. Yo creo que este pasaje te va a ayudar y te va a dar paz y te va a guiar en tu trato con tu hijo. Traen a él, el verso 15, Lucas 18, traen a él los niños para que lo tocase, lo cual viendo los discípulos, lo reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por eso, en gran parte, por eso no bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque Jesús dice que uno ya grande, uno con la mente de un adulto, con la facultad de su mente, tiene que recibir al reino de Dios como un niño, tiene que tener el corazón de un niño. Él está diciendo algo a nosotros, algo que nosotros tenemos que hacer para entrar en el reino, pero él dice que de tales es el reino de Dios. Los niños no tienen que arrepentirse y bautizarse, no tienen que entregarse a Dios, porque la relación entre ellos y Dios no se ha fracturado todavía, por la mente que tienen, por el corazón que tiene, por la inocencia que tiene. Pero como todos los que tenemos niños sabemos, al ir creciendo, se pierde esa inocencia, la rebeldía surge, su mente cambia, y no solo para rebelarse contra uno y contra Dios, también la mente cambia y ya uno puede entender quién es Dios y qué significaría entregarse a Él y qué significaría o decidir ser su propio jefe o vivir la vida como hijo de Dios. Uno puede llegar a entender el evangelio, entender la cruz, entender lo que hizo Jesús cuando vino y murió en nuestro lugar. Y cuando uno puede entender eso, cuando ya tiene la facultad mental para entender eso, y cuando puede entender el evangelio, cuando puede entender su rebeldía, cuando puede decidir arrepentirse, cuando puede decidir entregarse a Jesús, ya tiene que tomar esa decisión. Y cuando llega a ese punto en su desarrollo y no toma la decisión de entregarse a Jesús, ya está separado de Dios. Ya no sería como de los niños de quienes Jesús dijo: de tales es el reino de Dios. Es de las personas que tienen que volver a ser como un niño para recibir el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando los niños son pequeños, con o sin autismo, con o sin problemas en sus emociones y en su desarrollo mental, nosotros sabemos, por lo que dijo Jesús, que ellos no tienen que entrar en el reino de los cielos porque están en el reino de los cielos. Ahora, al ir creciendo, ya que cuando tienen la edad que su mente cambia y entienden y pueden entender el evangelio y podrían entregarse a Jesús por decidir arrepentirse, bautizarse, cuando llegan a tener esta capacidad mental, lo tienen que hacer. Cuando alguien tiene un problema mental, un problema de desarrollo, si es severo, si lo deja con la mente de un niño, la mente de inocencia, la mente que no puede captar y razonar y tomar esa decisión, y si hay mucho retraso mental o no, falta de desarrollo mental, entonces en esos casos
todavía tiene la mente de un niño, tiene la mente de nunca ha salido de ese estado en que Dios dice, Jesús dice, de tal es el reino de los cielos, no puede tomar la decisión de entregarse a Jesús, entonces no lo tiene que hacer, están en unión con Dios porque esa relación nunca ha sido rota por su pérdida de inocencia, su rebeldía, y no podrían volverse a Dios porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y yo no sé cómo, en qué, no sé cómo es la condición de tu hijo, si él podría entender el Evangelio y tomar la decisión de entregarse a Jesús y tiene la edad de hacerlo y tiene la capacidad mental de hacerlo, pues debes, la mejor forma de ministrar a tu hijo es por guiarlo, no solo tu hijo, todo lo que somos padres, la mejor forma de ministrar a nuestros hijos cuando llegan a ese punto es de guiarlo por enseñarles el Evangelio, enseñarles cómo tomar su decisión y ayudarles a tomar esa decisión. Si su hijo no tiene la capacidad de poder entender esto y entender el Evangelio y de entrar en esa relación con Dios, porque nunca ha salido de la relación con Dios, si no tiene la capacidad mental de hacer eso, entonces la mejor forma de que pueden ministrar a tu hijo es por amarlo, es por cantarle alabanza, por disfrutar con él de la armonía que tú tienes con Dios y que él tiene con Dios, porque todavía tiene la mente y el corazón de un niño. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.